El día de hoy vamos a trabajar la técnica de carboncillo. Para esto, pues vamos a necesitar tres tipos diferentes. Vamos a utilizar un HB, un B y un 2B. Vamos a trabajar con una goma moldeable, vamos a trabajar con dos pinceles, vamos a trabajar cinta azul, recuerden que pues, nada más para enmascarillar, y vamos a utilizar gomas de diferentes tipos. Para difuminar pues, podemos utilizar una servilleta o podemos utilizar los famosos esfuminos. Y bien, vamos a aplanar nuestra goma una vez ya realizado nuestro boceto y lo vamos a pasar en la superficie. Esto es meramente para pues, borrar un poco las líneas. Vamos a hacer nuestros tres tipos de carboncillo, los vamos a hacer en polvo, en unas tapitas diferentes para pues, tenerlos separados. Podemos empezar a trabajar con el pincel más grande que tengamos o también con un pequeño, realmente no importa. Sin embargo, aquí lo importante pues, es empezar a trabajar con el carboncillo pues, de la intensidad más baja que tengamos. En este caso puede ser, por ejemplo, el HB. Vamos a ir colocando pues, como tal las capas. Recuerden que debemos hacerlo poco a poco. Y si sienten que están muy toscas estas capas, si sienten que dejan muchas rayas, podemos utilizar un papel para difuminar muy superficialmente. Y bueno, aquí pues meramente es irle dando los volúmenes correctos a este pequeño ejercicio. Y para esto pues hay que darlo poco a poco con el pincel. No coloquen el carboncillo directo, sino todo lo vamos a trabajar con el polvo y vamos a irle dando las capas suavemente. Vamos a acelerar un poquito el proceso para que ustedes vean cómo se trabaja y pues bueno, los voy a dejar aquí para que vean un poco el video. Después de haber colocado las capas deseadas, también es válido trabajar directamente el carboncillo encima de lo que ya hicimos en polvo, de lo que ya colocamos en polvo. Y recuerden que siempre hay que difuminar del lado contrario. Es decir, si nuestras líneas son horizontales, pues podemos difuminar de manera vertical. Entonces aquí podemos ir oscureciéndolo con cuidado, vamos trabajando igual. Vamos a empezar por la tonalidad más baja, que sería el HB, y después nos podemos seguir con un B y un 2B, pero siempre es importante difuminar del lado contrario, y para esto pues no lo vayan a hacer con el esfumino, pues más bien hay que difuminar con la servilleta o con un Kleenex, o en su caso, si debido caso, con un pincel. Y encima de esto, después de haber difuminado las líneas, podemos otra vez trabajar con un poco de polvo e irlo colocando pues, en las zonas deseadas. Hay que ir jugando con el polvo y con el carboncillo directo, pero lo que sí es muy importante es que como capa base siempre se coloque el polvo del carboncillo.
Una vez difuminado y haber colocado las líneas encima, podemos también permitirnos colocar el carboncillo directo. Si gustan lo pueden difuminar con algún pincel pequeñito, y si no también lo pueden dejar de manera directa, es decir, sin difuminar. Esto dependiendo del tipo de textura que ustedes quieran hacer. Sin embargo, después de haber colocado todas las capas y las tonalidades, podemos empezar a trabajar con gomas más pequeñitas. Aquí por ejemplo vemos un tipo de lápiz, goma. Comercialmente se les conoce como gomas borrachas, pero pueden ustedes trabajar con una goma de tubo, con su goma factice, con una goma moldeable, para ir sobre todo generando las texturas, que pues es lo que más nos interesa ahorita, y tratar de ir rescatando esas zonas de luz y rescatar pues los brillos, ¿no? Entonces, pues prácticamente la goma se utiliza para empezar a descubrir toda esa textura que ya una vez subiéndolo las tonalidades con el carboncillo, pues hay que empezar a sacar poco a poco.
Una vez hecho todos los pasos anteriores, ya como métodos finales, se recomienda que con un carboncillo más intenso, puede ser un B, un 2B, pues empezamos a agregar estos detalles a pulso. Podemos ya trabajar con nuestro esfumino, que va a ayudar a controlar y a difuminar pues los detalles más chiquititos que alcancemos a hacer. Y posteriormente pues podemos ir avanzando, podemos ir difuminando. Aquí ya es como alternativa, pero se recomienda hacer este tipo de detalles ya hasta el final, cuando ya no estás tocando o vas a tocar tanto la ilustración, porque de lo contrario, si tú lo colocas al principio, después al momento de seguir detallando pues te va a costar mucho trabajo, porque queda ya un poco bloqueada tu capa. Entonces, como trabajamos ya más finamente, pues hay que recordar que las líneas se quedan más marcadas, e incluso a veces para oscurecer alguna zona pues habría que presionar un poquito más. Entonces aquí lo recomendable pues es ir acabando, y aquí pues por ejemplo, como nos damos cuenta, utilizamos una hoja para poder recargarnos encima del dibujo y no estar ensuciándolo, ¿no? Entonces son como algunos consejos en los que pues bueno, prácticamente ya como les mencionaba, como pasos finales pues ya nada más se pueden ir agregando detalles que se pueden difuminar o no se pueden difuminar, esto dependiendo del tipo de resultados que ustedes pues intenten obtener.
bien, como pasos finales, pues retiramos la cinta con mucho cuidado. Le podemos pasar un pincel limpio. Tienen que cerciorarse de que está limpio para retirar pues ya nada más los pedacitos de las gomas que llegan a quedar por ahí, algunos fragmentos chiquititos del carboncillo. Lo limpiamos con mucho cuidado y pues ya nos queda limpia nuestra ilustración. Como se podrán dar cuenta, podríamos seguir detallando todo lo que nosotros querramos, ¿no? Pero bueno, ustedes ya deciden hasta qué nivel lo desean llegar. Y pues nada más, ¿ok? Entonces es un muy buen ejercicio para empezar a ubicar cómo hacer los detalles, cómo aplicar las sombras, cómo sacar la iluminación y cómo no ensuciarla también, ¿no? Y el proceso de limpiado que pues también es muy muy importante. Y bien, este es uno de nuestros ejercicios básicos que nosotros recomendamos para que ustedes puedan empezar a trabajar y a conocer un poco más de la técnica de carboncillo.